3 días se debatía intensamente un anuncio del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, un cambio en el impuesto a los bienes personales. Se iba a hacer una evaluación nueva de cada uno de los inmuebles, de las propiedades. Se iba a buscar ir a una tasación real y no a la tasación fiscal. Eso generó una enorme polémica que hoy se acaba de cerrar y nos informa Jorge García. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, exactamente, hace 7 minutos el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo: hablé con la presidenta, me reuní con la presidenta, le pregunté, ¿va a haber cambio en el impuesto a bienes personales? Ahora vamos a explicar cuál es este impuesto. Dijo, no. Entonces, la noticia de este día, porque habíamos arrancado a la mañana con un anuncio por parte de las autoridades que decían, va a haber un paquete de medidas en las sesiones extraordinarias en el Congreso para modificar un impuesto que se llama bienes personales. Es decir, aquellas personas que tienen activos, un auto, más cuenta corriente, dinero a la vista, como se dice, en efectivo, y un inmueble, y supera 305.000 pesos, hay una escala a partir de ahí que yo tengo que empezar a pagar. 0,5%, 0,75% de acuerdo a mis activos. Me considera que yo tengo bienes personales, el Estado dice, y yo tengo que pagar. ¿Cuál era la discusión que había planteado en este caso Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos? Dijo, mire, hay activos que se están valuando mal, que en parte es una discusión bastante interesante la que está planteando, porque en la ciudad se dio, es decir, valor fiscal. Muchas veces uno hace una operación, queda con el valor que por ahí de 50.000 pesos o 100.000 pesos, pero el valor de mercado es otro. Sobre todo en bienes inmuebles. Sobre todo en bienes inmuebles, que es una discusión bastante interesante, técnica muy compleja para darla. Pero claro, bueno, eso es lo que me parece que decía ahora, pero ¿sabes lo polémico? Que al momento de establecer las alícuotas, siempre se tuvo en cuenta que el valor fiscal era muy bajo. Por eso las alícuotas eran altas. Ahora, si vos subías, digamos, cambiás la evaluación, la fiscal por la real, claro, seguramente las alícuotas te van a quedar... A ver, por lo que vos estás planteando, por lo que estás planteando preocupaciones, que es preocupaciones de las últimas horas, a partir de que se comenzó a trascender, a partir de las declaraciones de los funcionarios, las personas comenzaron a decir, tengo que hacer cambios, tengo que hacer cuentas, tengo un nuevo impuesto, la presión tributaria que decían los críticos. Otro cambio en modificaciones. Entonces, no. Digamos, acá hay un dato que es de otro momento que dice, señores, no hay cambios en un impuesto y además, que es de bienes personales. Decisión de la Presidenta, sí, directamente. Digamos, la frase de Axel Kicillof, digamos, ministro de Economía, muy bien posicionado, que tiene diálogo directo con la Presidenta, justamente dijo, la Presidenta descartó estos cambios. Así que, santo remedio, como dicen en las casas, no va a haber cambios, por lo menos en bienes personales, porque uno decía, me va a cambiar la ecuación, tengo que otra vez discutir que el contador, por lo general, digamos, no es para todas las personas, pero los que están justamente involucrados, y algunos empezaron a decir, bueno, si este cambio de bienes personales me va a agarrar a mí, como vos decías, ¿no? Por ahí un jubilado, una persona que tiene una casa, tengo que pagar un impuesto por una casa que hoy no está alcanzado. Más allá de los impuestos que ya pagás por esa casa. Tenés una serie de impuestos, pero bueno, esto es para discutir. El tema de impuestos siempre da para la polémica, da para el debate, digamos, es una discusión cómo se aplica, pero en este punto era algo que ya teóricamente estábamos acá y decían no va a haber cambio. Jorge, me parece que era un impuesto destinado a gente que tenía un patrimonio muy importante, ¿no? Si vos tenías varias propiedades, lanchas, autos y demás, bueno, pagás bienes personales como corresponde, es un impuesto extra más allá del que pagás por cada bien que tenés. Pero si se hacía esto, tal vez podía abrirse la caja de Pandora. Sí, era un trabajo, me parece, tal vez en otro momento, es una discusión, digo, capaz que es una discusión para darla. Digo, quiero contar, y con esto te dejo porque fue bastante interesante, el debate que se dio en la ciudad de Buenos Aires con el ABL. Claro. Digamos, también hay, ¿cómo trabajan los estados? Estamos hablando del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional, trabajan sobre catastro y justamente les llega el nomenclador, el número y con el valor fiscal. Y muchas veces justamente tiene que ver eso. ¿Cómo pago yo los impuestos? ¿Por el valor fiscal o por lo que es el valor de mercado? Insisto. Pero Macri hizo el revalúo. Claro, hizo una suerte de lo que se llama un macheo, ¿no? Un cruce y le aplicó dos fórmulas. Una que tiene que ver con el valor fiscal, el valor de mercado, más tomó un indicador que tiene que ver con el tema de construcción que le daba justamente un valor. Es una mecánica que se va actualizando. Muchas veces por eso están los aumentos. Digamos, fue un debate bastante interesante que se dio acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es otro impuesto. Digo, solamente para tener en cuenta a ver de qué se está debatiendo, ¿no? ¿Qué es el valor? Uno está en la casa y dice, ¿qué es valor fiscal? Bueno,
Justamente, valor fiscal por lo general es lo que yo firmé y me quedó así asentado. Por lo general es justamente por debajo de valor de mercado. Entonces lo que estaba planteando acá, Echegaray dice, bueno, no, vamos a empezar a cobrar por el valor de mercado. Bueno, se terminó. Sí, fin de la discusión. Gracias, Jorge, muy amable.